Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo aquí en Radio Universal, correspondiente al 29 de marzo de 1936. Vamos con nuestro editorial, como hacemos siempre. A las 8 menos cuarto de la tarde, las campanas de Colonia anunciaban el inminente discurso del Führer. El canciller se encontraba en la ciudad para lanzar un ofrecimiento de paz tras dar por terminada la campaña electoral. Previo al discurso del canciller, el pueblo de Colonia ha querido demostrar la gratitud que siente hacia el Führer por la seguridad que les ha aportado y por devolverles su soberanía con la lectura de un documento. El diplomático, señor von Ribbentrop, dijo lo siguiente: los habitantes de los países renanos de todas las regiones y todas las condiciones saben que solo el valor del Führer ha devuelto al Reich y a los países renanos la soberanía en materia de armamento. El canciller, tras agradecer estas palabras, comenzó un discurso con cierto aire victimista por el pasado de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Se concede a sí mismo el honor de haber sido escogido por la providencia para lograr el renacimiento de la Alemania caída y mancillada de noviembre de 1918. Finaliza su discurso diciendo: roguemos en esta hora al Dios Todopoderoso nos dé su bendición y la fuerza para salir victoriosos de esta lucha por la libertad, el porvenir y el honor y la paz de nuestro pueblo alemán. Y antes de pasar a la información de carácter nacional, les dejamos, como siempre, con una noticia de publicidad. Elixir estomacal Said de Carlos. Una buena digestión asegura la salud y equivale a robustez y bienestar físico e intelectual. Y abrimos página de información nacional, como hacemos siempre después del primer bloque publicitario en nuestro boletín informativo de Radio Universal. El Partido Económico Patronal Español ha decidido presentarse a las próximas elecciones municipales. Tal decisión ha sido tomada a pesar de las constantes persecuciones por sus ideas y asumiendo el riesgo de la ira y hasta agresión que esto puede conllevar. Se espera por parte del Gobierno la intervención que asegure el orden ante dicho acontecimiento. Sin embargo, se advierte de la actitud atrevida y brava que puede surgir si el Gobierno no impone su autoridad ante estos acontecimientos. El comité aconseja la confección de candidaturas por parte de las asociaciones patronales de España. El 28 de marzo a las 10 de la mañana se ha aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Ciudad Real que se desarme a la derecha y se clausuren tanto a los centros derechistas como las iglesias y los conventos. Tenemos también noticia de alcance que nos llega de la mano de nuestros compañeros de redacción en Pontevedra. Se ha decidido la unión de los partidos de izquierdas para las próximas elecciones. Dicha alianza está formada por los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana, Galleguista, Socialista y Comunista y las federaciones Comarcal Agraria y de Trabajadores. Todos los partidos mencionados tendrán una participación denominada proporcional. Ha sido detenido en San Sebastián a las 10 de la noche del 28 de marzo el exdirectivo fascista don Antonio Izpurúa. Sin embargo, el juez lo ha dejado en libertad bajo fianza. Y antes de la información internacional, vamos nuevamente a la publicidad. Si usted no halla alivio con sus padecimientos reumáticos, haga una prueba con Frila, antes Frilax. Abrimos nuestra página de información internacional, como siempre, después de esta noticia publicitaria que acabamos de radiar. El gobierno portugués ha realizado una destacada obra social. A través de la Fundación Nacional para la Alegría en el Trabajo, se ofrece en Lisboa un servicio de comidas por el precio de 2 escudos.
65 céntimos aproximadamente a los asociados de los sindicatos nacionales. El 28 de marzo en Roma se celebra el 13º aniversario de la aviación militar. Con motivo de esto, Benito Mussolini entregó 28 medallas a los parientes de aquellos aviadores que murieron en la campaña de África Oriental. Después, Mussolini realizó una inspección de unos aviones de bombardeo del ejército italiano. Y en el capítulo de sucesos nos acercan de redacción una noticia que les narramos a continuación. Un niño que no supera los 3 años de edad es abandonado mediante el engaño. Una mujer se lo entregó a la benemérita de servicio en el tren, asegurando que había familia esperando en Plasencia, familia del niño. Sin embargo, esta información resultó ser falsa y se contempla la posibilidad de que haya sido abandonado el crío de 3 años aposta por los suyos, por la mujer concretamente que se lo entregó a la Guardia Civil en el tren que lo trasladaba a Plasencia. Y nos marchamos por hoy, ponemos punto final a nuestro tiempo de información, dejándoles como siempre con una melodía musical de nuestra propia selección. Gracias amigos, hasta mañana. Búscate un enchufe, aprende de mí, no seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrás sacado, no seas tan... Bueno, pues cabalgamos la dimensión tiempo y nos volvemos desde el 29 de marzo de 1936, cuya actualidad les acabamos de narrar en Informativo 1936, al 29 de marzo de 2019. Y lo volvemos a hacer con mi querido Ricardo Ruiz de la Serna, es profesor de la CEU San Pablo y el título más largo, investigador asociado del centro del Instituto CEU de Estudios Históricos. Del Instituto CEU de Estudios Históricos. Vamos a empezar hoy trasladándonos al ámbito internacional, que no era moco de pavo. Era importantísimo. En el año 36 y además era importantísimo, como se demostró meses después. Hoy vamos a empezar, como digo, nuestra tertulia de historia con temas de fuera de nuestras fronteras. ¿Tenía en 1936, Ricardo, Hitler el apoyo de los alemanes? Así planteado habría que hacer muchos matices. En primer lugar, habría que diferenciar entre el sustrato sociológico popular del partido nazi, donde había un elevado nivel de simpatía, no tanto o no solo por las medidas que pudiéramos considerar más populistas. Hay que pensar que la transformación económica que se produce en Alemania es el paso de una economía que pivotaba sobre el capital a una economía que pasa a pivotar sobre el trabajo, donde el nivel de desempleo se reduce drásticamente y donde de una sociedad que se estaba todavía recuperando de los traumas terribles de la guerra y de la posguerra y del crack del 29 y de la humillación pública, del concierto de las naciones, pero también de la humillación interna. En ese contexto, sí, había muchas medidas que adoptaban los nazis que eran populares. Había una oposición fuerte entre los comunistas y los socialistas, pero ya muy debilitada, muy debilitada. Hay que pensar que a partir del año 33, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, las izquierdas, que pudiéramos denominarlo en una terminología de la época, sufrieron una represión terrible. Había una resistencia pasiva en muchos círculos cristianos, tanto protestantes, luteranos como católicos. No tanto por las cuestiones de economía o de política social, sino por lo que ellos veían como un signo de preocupación o de alerta respecto al ideario racista, eugenésico, en algunos casos al darwinismo social. Al darwinismo social e incluso a la deshumanización de la política, la conversión del ser humano en un instrumento al servicio del Estado. Entonces, en el año 36 se dan las dos situaciones. Hay, por ejemplo, informes que llegan a Roma donde se alerta de que entre los católicos de Alemania se está produciendo un desgarro, los que se sienten más próximos a los nazis, pero los que se sienten también cada vez más alejados de los nazis.
Como vemos, el tema de Renania, seguimos en el ámbito internacional, Alemania. el tema de Renania, fundamental, movilizó a la opinión pública. ¿Tan injusta era la situación de Alemania en aquel año, en 1936? Tan injusta era la situación de la que venía Alemania. Alemania sufre, en primer lugar, el estigma de ser considerada en el Tratado de Versalles la culpable de la Primera Guerra Mundial, cuando el proceso es muchísimo más complejo, como saben nuestros espectadores y como sabe cualquier historiador. Viene además de un momento en el que lo que se llamaba el mundo de ayer, la alta cultura alemana, la alta cultura centroeuropea, había sido sistemáticamente dinamitada, todas las instituciones habían sufrido crisis terribles, el empobrecimiento de la clase media había sido devastador, venían de una crisis económica que se había ensañado sobre todo con la clase media y con las clases populares. Entonces, desde esa perspectiva, sí, Alemania venía de sufrir una situación terrible. Renania, además, y no solo Renania, en general, la cuenca del Ruhr, había sufrido ya un periodo de ocupación a mano de los franceses y de los belgas, precisamente porque Alemania no podía pagar las compensaciones a que la condenaba el Tratado de Versalles. Y luego había otra cosa que no debemos perder de perspectiva. Para nosotros hoy, las Fuerzas Armadas en España son un motivo de orgullo, pero no son el referente de España en el concierto internacional, en la escena internacional. Lo es la lengua, lo es la cultura, lo es la solidaridad del pueblo español. Pero en la década de los 30, el poder militar y el control sobre el propio territorio eran lo que afirmaba la grandeza de una nación reconocida por las demás naciones. Y ahí Alemania había sufrido una serie de golpes terribles. Había perdido las colonias, un aspecto durísimo. Había tenido una pérdida territorial, es cierto que de territorios que a su vez había reclamado antes a Francia, que habían estado en discusión entre Francia y el Reich, como eran Alsacia y Lorena. Había tenido una pérdida territorial de un territorio que después reclamaría, que era el Memel. Es decir, Alemania venía sufriendo una serie de pérdidas territoriales frente a las cuales reacciona con un golpe que podría haber salido fatal, pero que en aquel momento les funciona, que es la militarización de Renania y el despliegue de tropas. El Tratado de Versalles el Tratado de Versalles prohibía desplegar tropas en las fronteras con Francia y con Bélgica sin previa autorización de París y de Bruselas. Y el gobierno alemán decide que eso es territorio alemán y que se militariza. Hoy sabemos, primero, que había una gran oposición de parte del ejército alemán, porque veían que aquello era un movimiento muy peligroso, porque si Francia y Bélgica, pero sobre todo Francia, movilizaba a su ejército... Que entonces era considerado el ejército más poderoso de Europa. Claro, lo que pasa es porque se medía el poder en términos de tropas y no en términos de tecnología. Pero es que en aquel momento el ejército alemán todavía no había alcanzado el máximo de su capacidad. Entonces, era un movimiento que podía salir mal. Segundo, entre los alemanes, mejor dicho, no entre los alemanes, entre la élite prusiana del ejército, de origen prusiano, Hitler era un personaje muy controvertido. Por una parte lo veían como alguien que había restaurado el poder de Alemania, pero por otro lado lo veían como un advenedizo con ciertas veleidades peligrosas, por ejemplo en lo que tenía que ver con el populismo. De hecho, uno de los grandes críticos de Hitler, Hammerstein, por ejemplo, o algunos otros que terminarán dando, algunos de ellos, el núcleo de los que intentan acabar con Hitler, siempre vieron el conocimiento del ejército que tenía Adolf Hitler como un conocimiento muy limitado, ¿no? Entonces, ¿podía haber salido mal? Sí, podía haber salido mal. Lo que pasa es que ahí se da una cosa de estas, que son movimientos de la historia que a veces nos resultan desconcertantes. Francia no moviliza a sus tropas, porque a su vez también Francia piensa, el gobierno francés piensa que quién va a dar semejante golpe si no tiene una fuerza armada detrás, y ninguno quiere precipitar un conflicto. Con lo cual la militarización de Renania funciona, el despliegue de tropas funciona, y logra una cosa que en aquel momento era muy importante. Logra demostrar que no es solamente Hitler, me refiero, no es solamente un gobernante popular, sino que es un gobernante capaz de ser más astuto que los rivales de Alemania. Y esta fama de astuto le va a acompañar hasta el final de la guerra. En el año 45,
cuando los soviéticos están a pocos kilómetros de Berlín, cuando están a pocas calles de la Cancillería, todavía hay quien piensa que el Führer va a sacar unas armas mágicas, que Adolf Hitler va a sacar unas armas mágicas y va a dar vuelta al curso de la guerra. Pues hoy nos hemos centrado en Alemania, porque en los años 30, a ninguno de nuestros telespectadores se le escapa, Alemania, la política alemana, gravitaba sobre todo el continente europeo de una forma determinante, como bien ha dicho Ricardo Ruiz de la Serna, pocos meses después se demostró. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Un placer. Hasta una próxima ocasión, que te garantizo que la habrá. Y a todos ustedes, hasta mañana, ya lo saben. Tienen esta cita a las 9:30 en punto con el noticiario 1936. Gracias por su atención y por su seguimiento. Y hasta mañana. Adiós, amigos.